¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, mientras medios del jardín aconsejan a sus audiencias abastecerse de rollos de papel higiénico, desmenuzan ese kit de supervivencia, ¿no? Y el libro blanco de Ursula von der Leyen habla abiertamente de convertir a Ucrania en un puercoespín con púas de acero contra Rusia, que es la principal amenaza bélica del continente, pese a quedarse sin municiones, a obligar a sus soldados a ir en burros y a robar inodoros en Ucrania, que es lo que nos han estado contando corresponsales de guerra locales a lo largo de 3 años, por lo que debe ser verdad. Pues mientras todo eso sucede, Arabia Saudí se convierte en la sede de una realidad alternativa. Las informaciones que llegan desde allí en las últimas horas contrastan categóricamente con las reacciones que surgen a ello en Europa y todo ese preparacionismo. Una empieza a pensar que para ciertas fuerzas en Europa la guerra en Ucrania se ha convertido en una suerte de activo que no están dispuestos a perder, a soltar, por lo que tiene que ser avivada como sea, con los muertos de otros, claro, por supuesto. Ayer concluyó una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí y hubo varios avances que, como dijimos hace una semana, no habrían sido posibles hace 6 u 8 meses. ¿Que no es un acuerdo de paz definitivo? Pues no, pero lo que se acordó a 3 bandas, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Insisto, en los 3 años de guerra, Kiev y Moscú solo lograron ponerse de acuerdo en intercambiar rehenes y firmar un convenio de cereales que estuvo en vigor durante tan solo un año, hasta julio de 2023, y que permitió exportar, según datos de la ONU, 32 millones de toneladas de grano de Ucrania y Rusia, garantizándole a Kiev unas ganancias de 9.800 millones de dólares. Nada, no es una cifra pequeña, ¿no? El resto fueron 3 años de bombardeos, matanzas y declaraciones maximalistas que allanaban el camino a más matanzas. Hasta que la nueva administración de Estados Unidos echó las cuentas y decidió que le saldría más rentable apagar el conflicto, trasladar el asunto a la seguridad europea sobre los hombros de Europa, que será la que siga comprando sus armas, y cobrarle a Ucrania lo que sea posible en concepto de lo que tenga que ofrecer, pues recursos naturales, minerales, tierras raras o centrales nucleares. En fin, negocio redondo. Así que de repente, por unos caminos medio retorcidos y sin que Europa tenga tiempo de reacción, se empezó a avanzar hacia una modesta pacificación. La reciente ronda de negociaciones entre las delegaciones de Moscú y Washington se prolongó durante 12 horas y, además del compromiso de seguir hablando, resultó en un acuerdo de garantizar el tráfico marítimo seguro en el Mar Negro. La misma fórmula salió de las negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, que se habían llevado a cabo en Riad horas antes. Además, los 3 países se comprometieron a cumplir sus acuerdos relacionados con el denominado alto el fuego energético. Resumiendo y traduciendo, Román Paladino, Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron parar los bombardeos en el mar y contra las instalaciones energéticas. Si la moratoria a los bombardeos en el mar entra en vigor y se cumple, Ucrania dejará de ver sus puertos bombardeados, lo mismo que Rusia. Eso tiene una relación directa con el tráfico marítimo y, en última instancia, con las cadenas de suministro y sus costes. Es la reencarnación del acuerdo de cereales que se logró con mediación de la ONU y duró un año y que tuvo un impacto positivo en el comercio mundial, ¿verdad? Así es. Rusia vincula la entrada en vigor y el cumplimiento de esa moratoria con una serie de condiciones que Estados Unidos parece, al menos de momento, dispuesto a aceptar. Precisamente por eso la prensa europea y especialmente la prensa británica no ve con buenos ojos lo que salió ayer, estos días, de Riad, y lo tacha de victoria de Putin, porque el objetivo del Reino Unido y sus aliados europeos es un acuerdo entre ellos y Ucrania impuesto a Rusia. El alto el fuego tiene que ser incondicional, no puede ser algo pactado, la moratoria en el mar tiene que ser porque lo digamos nosotros y a cambio de nada, la misión de paz, disuasión, tiene que ser algo que hagamos nosotros y que Moscú tenga que aceptar. No es realista, pero bueno, siguen en ello y siguen. Washington, no obstante, sí se maneja en términos de deal, de negocio puro y duro, que es lo que más parece importarle a Trump, además de la batalla cultural. ¿Cuáles son las condiciones que impone Rusia para el alto el fuego efectivo? Cuéntanos. Pues que Estados Unidos alivie el régimen de sanciones, al menos
menos es lo que ha declarado el Kremlin a nivel oficial. Recordemos que a partir de la invasión de Ucrania, Rusia se convirtió en cuestión de semanas en el país más sancionado del mundo. Decenas de miles de medidas coercitivas contra todos los sectores, no solo económicos, sino también de índole social, cultural o deportiva. Pues nada, una de las condiciones es la reconexión de un banco ruso, de varios bancos, pero uno en particular, Roselhos, al sistema SWIFT, del que Rusia fue desconectada paulatinamente desde el año 2022. También exigen el levantamiento de las sanciones a los fabricantes de fertilizantes y maquinaria agraria. Sin ello, el cese al fuego en el mar no entrará en vigor. Estados Unidos, según informes de prensa, parece estar dispuesto a cumplir ese reclamo. Ahora, hay un pequeño problema aquí. La mayoría de las sanciones impuestas a Rusia tienen la firma de la Unión Europea. El mayor mercado para Rusia desde siempre ha sido el mercado europeo y son las sanciones de la Unión Europea las que afectan más directamente a la economía rusa. Las sanciones estadounidenses, aunque también perjudiciales, tienen un carácter más bien indirecto. Y como Europa no forma parte de las negociaciones y además se prepara abiertamente para la guerra contra Rusia, pues está bastante claro que no va a levantar ni una medida de ninguno de esos 16 paquetes que han aprobado. O sea, podemos concluir que de facto el acuerdo del cese de la violencia del alto el fuego en el Mar Negro no se va a cumplir. ¿Y por qué no se va a cumplir? Pues porque parece que dañar la economía rusa sigue siendo un objetivo a largo plazo más importante que cualquier alto el fuego donde sea y que la vida de todos los chavales y civiles que van a seguir muriendo en el frente de batalla. En cuanto al cese al fuego energético, se publicó una lista de objetos de infraestructura, tanto ucranianos como rusos, que las partes se comprometen a dejar de bombardear. En principio todo muy claro, pero no sin algunas pegas. La principal es que no se aclara el mecanismo de control sobre esos bombardeos. No está claro quién va a regir para que se cumpla. Estados Unidos, Ucrania, Rusia o la Unión Europea o el sur global, ¿acaso? ¿Cómo se pretende identificar el origen de los drones o misiles que impacten en las instalaciones de uno u otro país? No se sabe, pero sí se especifica que en cuanto una parte incumpla, la otra es libre de hacer lo mismo. Y ya sabemos los problemas que crea un planteamiento así, ¿no? Mañana uno de los dos bombardeará, se culparán mutuamente y otra vez vuelta a empezar. Está claro que si por un casual hubiera gente que quisiera impedir este alto el fuego, tendrían el campo bastante despejado para hacerlo con relativa facilidad, ¿verdad, Manuel? Y si repasas la prensa británica de ayer y hoy, verás que sí hay quien no quiere ni alto el fuego ni cese de nada. La máxima dicha por Boris Johnson a Volodymyr Zelensky en abril de 2022, la de simplemente vayamos a la guerra, sigue plenamente vigente y adquiere nuevos detallitos, como que vayamos a la guerra todos, no solo los soldados ucranianos, que dicho sea de paso cada vez confían menos en que este conflicto pueda tener una solución militar y no política, como venimos diciendo pues todos los que creemos en la paz desde hace ya algunos años. Así que por más que hoy pinten esas conversaciones en la prensa como una enorme victoria de Putin, la verdad es que el resultado es todavía bastante indefinido como para sacar ninguna conclusión. Ni victoria de Putin, ni sometimiento de Trump a Putin, ni humillación de Ucrania. De momento, 12 horas de negociaciones que dejan en el aire una perspectiva de un alto el fuego parcial que aparentemente Europa preferiría no tener porque se considera una victoria de Putin como casi todo lo que no sea que siga muriendo gente en el frente de batalla. Vamos, deben ser mucho más digeribles para los estómagos de las Kaja Kallas y los Keir Starmer unos bombardeos diarios de puertos e instalaciones energéticas ucranianas a que se le perdone una sanción a Putin y pueda recibir transferencias extranjeras a sus bancos. En todo caso, estas dos cuestiones, el cumplimiento o no del alto el fuego energético y un posible fin de los ataques en el Mar Negro, aunque sea temporal, van a ser una prueba de fuego para el futuro de esas negociaciones. Efectivamente, hay perspectivas de que la picadora de carne en Ucrania pare o incluso se acabe. Lo sabremos muy pronto. Las partes pueden terminar de mandarse bombas, drones y misiles, o los acuerdos pueden acabar enterrados, como en el caso de los Minsk I, Minsk II y demás, en tecnicismos, acusaciones mutuas, señalamientos y la dilación estratégica que cada uno interprete a su favor, ¿no? Esperaremos matándonos un pelín más a ver si hay cambios globales que nos favorezcan. Y así, años hasta el último ucraniano y para la felicidad de Kaja Kallas, que ya estará abastecida con suficiente papel higiénico y mantequilla hasta el último ruso muerto también. Gracias, compañera.
¿Hay alguien en Europa o en cualquier otra parte del mundo que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza, que no desee alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos, que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas puedan vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras, constructivas, vivir vidas libres de todo tipo de violencia? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad para todas las personas. La juventud necesita una casa donde vivir. Nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra.